Bueno, buenas tardes. Nuevamente, el programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes a la conferencia Econometría, Datos y Marketing. Antes de empezar, le quiero dar el paso a Elizabeth Moreno Domínguez, coordinadora del programa de egresados C de Bogotá, quien desea brindarles un saludo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Buenas tardes. Desde el programa de egresados de la C de Bogotá, les damos la bienvenida a la cuarta conferencia en la línea de emprendimiento que lidera la C de Bogotá y que se encuentra enmarcada en la línea de diálogos con egresados, denominada Economía, Datos y Marketing. Consideramos importante esta conferencia en la medida en que a partir de la econometría se brindan elementos básicos que, tomando como base el manejo de teorías e hipótesis, se logra predecir cómo se comportará una estrategia antes de su implementación. Aporta además a la generación de planes de acción, a la toma de decisiones y análisis de mercado, entre otros, siendo elementos importantes que contribuyen de manera decisiva a la formulación de proyectos de emprendimiento. Agradecemos al egresado Alain Patrick Studerus por compartir sus conocimientos con nosotros y por su vinculación y apoyo a las actividades del programa. Sean todos y todas bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Dando continuidad a lo que nos comentaba Elizabeth, esta conferencia se presenta desde la experiencia profesional del conferencista Jaime Andrés Fierro. Indicarán cómo es trabajar con modelos econométricos en la práctica a través de la discusión sobre el rol de la modelación econométrica y el análisis econométrico en el marketing. Asimismo, se reflexionará sobre la analítica en la ciencia de datos como campo para aportar valor a los negocios desde la perspectiva de la economía. Jaime Andrés es economista de la Universidad Nacional, aspirante a magíster en estadística aplicada y ciencia de datos, con más de 3 años de experiencia en análisis económico, modelación econométrica y metodologías en ciencia de datos. Les damos la bienvenida nuevamente. Jaime tiene la palabra. Hola, bueno, mucho gusto, muchas gracias por la presentación y por el espacio que abre la universidad, que me parece muy importante para poder conectar a los que ya estamos egresados con el resto de la comunidad, con otros egresados, con estudiantes, con profesores y demás interesados en temas pues ya que están vinculados con lo que uno ve en la universidad, pero pues desde otro enfoque, porque ya es un enfoque mucho más práctico. Pues sí, como comentaban aquí las compañeras, de compartir pantalla. Hago acá. Ahí creo que ya se ve la pantalla. Sobre algunas ideas centrales que me gustaría que conversáramos, más que una conferencia, la idea es que da una charla, que compartamos experiencias o dudas, inquietudes de este tipo de temas que son pues tan interesantes y tan prácticos en muchas de las industrias en las que pues, un economista puede actuar, ¿cierto? La idea era hacer esta presentación con un compañero mío, con Alan Stuerus. Sin embargo, por algunos asuntos en la empresa, pues no se pudo conectar. Así que pues los voy a estar acompañando en esta ocasión solamente yo. El objetivo, pues como les decía, es presentar y discutir un poco desde la experiencia que hemos tenido en la empresa en la que trabajamos y bueno, realmente en distintos proyectos que hemos llevado a cabo sobre la importancia que tiene la econometría y el análisis económico dentro de la analítica en general. La analítica
ahora entendida como un campo independiente, digámoslo de esa manera, un área totalmente propia, pues por decirlo así, en el sentido de que la analítica de datos o la ciencia de datos es usada como herramienta para poder tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿no? En los datos. Entonces, la econometría, la estadística en general, pero pues la econometría en particular en estos casos que les voy a comentar, pues es una herramienta muy poderosa, pero no solo eso, sino también el análisis económico que permite hacer un análisis de negocio muy completo, porque se tiene en cuenta esta parte de analítica de negocio, pero también la parte de analítica técnica, desde lo que es la modelación, el procesamiento de datos, el entendimiento de los datos, la modelación de los datos y la presentación de resultados para poder tomar decisiones. Entonces, pues el objetivo de este espacio es un poco pues discutir, charlar sobre todo esto de la experiencia nuestra, o mía, pues acá la novia. Algunos, o los puntos, los 4 puntos centrales que me gustaría discutir, pues es conectar un poco la economía con el marketing. Todo esto que acabo de mencionar es enfocado en el marketing, que es el área en donde yo me desempeño. No trabajo directamente haciendo marketing, haciendo estrategias de marketing o tácticas o campañas o creativos. Eso es un trabajo pues de otros profesionales como los administradores, publicistas, comunicadores, etc. Mi trabajo se enfoca en la parte de la modelación. Yo soy Associate Manager for Data Science del equipo de Data Analytics de la empresa se llama GroupM, y pues es una empresa de marketing, entonces todos los datos que recibimos nosotros es de marketing, y por eso es que el enfoque de la charla va orientado hacia los datos de marketing, y además porque cuando se habla de marketing típicamente pues uno se imagina eso, ¿no? Un publicista o alguien de ese perfil, y a veces a simple vista pues es un poco difícil entender pues qué tiene que ver la economía como disciplina o la econometría con el marketing. Otro punto que me gustaría discutir es la modelación en el marketing, que es una modelación, pues si bien no es súper específica, tampoco es una modelación tan abierta a cualquier tipo de método de estimación, porque hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, y eso nos lleva a que lo importante realmente en la modelación y en la analítica no es hacer un modelo, sino poder identificar algo valioso entre los datos que nos permitan tomar decisiones a futuro. Entonces, ese punto me parece importante porque pues yo dirijo un equipo que está en crecimiento, con cierta frecuencia tenemos nuevos ingresos, y es muy común encontrar personas con distinta experiencia, con distinta formación académica, que se enfoca mucho en el modelo, que cree que el modelo es el todo, y no lo es. Realmente el modelo es un pedacito del camino al que que recorremos para llegar a donde queremos llegar. Y finalmente, hablar un poco sobre la investigación, entendiéndose la investigación como algo más cercano a lo académico, pero dentro de la industria, porque normalmente se pone la industria y la academia como dos caras de una moneda, o como cosas que están contrapuestas, y en muchas cosas sí, pues la academia es un mundo muy específico en el que muchas cosas que se analizan y que se entienden dentro de la academia, pues no es posible hacerlo dentro del negocio, porque el negocio tiene muchas limitaciones de tiempo, de plata, de clientes, de exigencias, etcétera. Así como muchas de las cosas que se hacen dentro del negocio, dentro de la industria, podrían parecer no admisibles a los ojos de la academia.
violación de ciertos supuestos, hablando de estadística, por ejemplo, cumplir todos los supuestos de ciertos tipos de estimaciones, pues es imposible, por lo tanto, dentro de la industria se tienen que relajar un poco. Entonces, por eso se suelen ver como cosas contrapuestas, pero hay un espacio, creo yo, dentro de la industria, dentro de los negocios, muy importante para que se pueda hacer investigación e ir en una mejora continua del flujo de trabajo que se lleva allí. Bueno, finalmente unas conclusiones y reflexiones. Entonces, como primer punto, vengan, creo que esto lo puedo ver así, eso. Entonces, como primer punto está el tema de la economía y el marketing, de la economía entendida como una disciplina. Acá, obviamente, pues yo hablo desde mi experiencia, de la percepción que tengo y el concepto que me he formado a partir, pues, de lo que trabajo. Pero pues siempre es bienvenida, son bienvenidas los distintos puntos de vista y los comentarios que hayan al respecto. La disciplina económica o la economía como disciplina estudia relaciones entre agentes dentro de un entorno, dentro de una sociedad, que es lo típico que solemos estudiar en la universidad. Los agentes económicos, dependiendo pues desde el enfoque que se vea, pueden ser familias, empresas, gobierno, familias que consumen, pero que también tienen que trabajar, entonces le compran a las empresas, y las empresas tienen que producir, entonces necesitan a las familias como mano de obra. Ahí pues puede entrar la renta también, ¿no? Los agentes económicos pues pueden ser muchos o pueden ser poquitos, dependiendo de qué tan complejo sea el enfoque que se le está dando a esto, pero al fin y al cabo la idea es entender cómo se relacionan estos agentes, cómo el que trabaja se relaciona con el empleador, cómo genera valor, cómo se debería distribuir ese valor dentro de los agentes que lo generan, que en economía política lo que uno ve como los factores de producción, el trabajo, la renta y el capital. Entonces, todas estas relaciones se estudian dentro de la disciplina económica. Todo lo que uno ve en macro, en micro, en economía política y todo eso, pues son temas, digamos, específicos que mucho he escuchado. Yo doy clases en una universidad en Medellín, y muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué? Si a mí me gusta, por ejemplo, la estadística, entonces ¿para qué le paro tanta bola a la micro? O para el que dice, no, realmente lo que me gusta es la macro, entonces no entiendo para qué me tengo que quemar las pestañas estudiando series de tiempo, cosas de ese tipo. Pero cuando uno tiene una perspectiva desde más amplia y no ve todas estas materias o todas estas temáticas como cosas que están por separado, sino que las ve juntas como un todo, pues se da cuenta que lo que tiene ahí es una herramienta muy poderosa para hacer análisis. Y ese análisis es muy importante no solamente para hacer macro, los que trabajan con temas de macro o con temas micro, con temas de econometría, o con temas de historia económica, con temas de economía política o de lo que sea, sino que en general tener esa visión y como ese esquema, esa forma de pensar los problemas y encontrar soluciones que uno aprende durante una carrera de economía, pues permite eso, darle sentido a muchas cosas y encontrar valor en muchas cosas que de pronto no son tan sencillas de analizar. Por otra parte, pues el marketing tiene mucho, pues, o por otra parte no, el marketing tiene mucho que ver con esto. Pues el marketing se encarga de persuadir a un consumidor, a un agente económico, de adquirir un producto o servicio ofrecido por una empresa. Entonces, pues dentro del quehacer de cualquier empresa, lo primero para vender casi siempre es que la conozcan, que sepan que la empresa existe y que sepan qué es lo que vende. El marketing se encarga de eso,
de que se conozca la empresa, de que se conozca el producto, de que el consumidor entienda qué es lo que le ofrece la empresa que cualquier otra no le ofrecería. Eso pues es un pedacito pues, de lo que uno, de lo que hace la disciplina económica, lo que estudia la disciplina económica, que es precisamente esas relaciones. Por lo tanto es valioso un análisis completo y un entendimiento completo de estas relaciones entre agentes económicos dentro de cualquier negocio, pero pues concretamente del marketing, que es de lo que estoy hablando. Por eso, de las agencias de marketing, además de requerir creativos o profesionales creativos muy talentosos que sepan hacer diseños, que sepan cómo llegar a la gente, que sepan cómo generar campañas, cómo generar estrategias de marketing. También necesitan profesionales que entiendan estas dinámicas de las relaciones económicas entre los individuos y las empresas para poder sacarle provecho pues, a ese conocimiento y aplicarlo dentro de lo que necesita hacer el marketing, que es fortalecer esa relación y ese vínculo que hay entre consumidor y empresa. El análisis económico es importante en ese sentido, pero en concreto, y que es el área en la que yo me muevo, la econometría o la estadística en general, pero la econometría en particular, cobra una relevancia muy importante, porque entonces escoger lo que nos dicen los datos, eso es fundamental, necesitamos datos, ¿no? A sol de hoy, pues ya muchas empresas tienen los datos o podemos levantarnos los datos de muchas fuentes, datos que nos digan cómo se está comportando cómo se está comportando esa relación que queremos fortalecer, que queremos optimizar. Esas relaciones se fortalecen a partir de tomas de decisiones de gente que tenga pues muy claro el negocio, pero para poder tomar esas decisiones de la mejor manera posible, podemos usar la estadística como herramienta. Entonces acá les comento un poquito lo que hago yo en mi equipo. Bueno, lo que hacemos con mi equipo en la empresa más bien, para dar un poquito de contexto de por qué es importante el tema de la estadística y la optimización y dar paso al siguiente punto del que quiero hablar. Y es que en mi equipo lo que hacemos es que recibimos los datos del cliente. Pues el cliente suele ser una empresa, pues no, creo que no puedo comentar mucho con qué empresas concretamente trabajamos, pero pues son empresas muy grandes de Estados Unidos principalmente, entonces tienen muchísimos datos y le invierten muchísimo dinero al tema del marketing. Entonces nosotros recibimos de parte del cliente o de la agencia de publicidad los datos de marketing. ¿Y qué son los datos de marketing? Básicamente son datos de inversión, o sea, cuánto dinero gastan en el marketing y de actividad asociada a ese gasto. Entonces, por ejemplo, que en enero se gastaron $20,000 en publicidad en las redes sociales y $10,000 en canales digitales y $50,000 en patrocinio, ¿cómo se llama eso? Los sponsors que salen en los motores de búsqueda como Google. Cuando uno busca, por ejemplo, tiquetes de Bogotá a Miami y lo primero que le aparece es una página X, la que sea, y arriba dice patrocinado. Eso es un canal de marketing. Entonces, principalmente esas dos cosas, el spend o lo que gastan en marketing y la actividad relacionada con eso. La actividad que es, pues, cuánta gente vio la publicidad. Hay distintas métricas de marketing. Ya eso es como algo más técnico. Si de pronto alguien acá trabaja en marketing o está familiarizado con esos temas, pues de pronto nos podría comentar un poco más de eso. Yo les voy a mencionar por encimita, pues como para no gastarle mucho tiempo a eso. Pero hay distintas métricas o distintas formas de medir cómo impacta la publicidad al usuario. O sea, hay distintas formas de medir esa relación que hay entre la empresa y el consumidor.
Pueden ser por impresiones, que es algo típico. Una de las métricas más comunes, las impresiones, es simplemente que la gente vea la publicidad. No es necesario que entren, no es necesario que compren, solamente que la vea. Otra métrica común son los clics, ya que la gente le dé clic a la publicidad como tal, así no compre. O las conversiones, que es que además de que le dé clic, pues que la compre, que se genere alguna acción por parte del usuario. O en canales de televisión, pues es muy común, o de radios, son muy común la métrica de GRPs, de los Gross Rating Points, que es un porcentaje de la audiencia alcanzada respecto a lo que pudo haber alcanzado la publicidad. Entonces hay distintas métricas. Esas métricas las recibimos nosotros como parte de la data de marketing. Eso principalmente. También podemos recibir, bueno, también recibimos un KPI, ¿no? O una variable de interés, que suelen ser las ventas. Porque, ¿cómo medimos que el marketing está haciendo efecto? Pues porque vendemos más. Entonces, nuestro trabajo, en parte, es decirle al cliente, con base en los datos que nos dan, qué tanto le está impactando el marketing en sus ventas, por ejemplo, o en sus suscripciones. También hemos trabajado con clientes cuyo KPI son suscripciones. Piensen, por ejemplo, en Spotify o en Netflix o en cualquier plataforma que tenga, a la que haya que suscribirse para poder consumir el producto. Entonces, esa es otra variable que también nos brinda el cliente, porque pues ellos son los que saben cuánto vendieron. Y eso nos los dan como una serie de tiempo. O sea, nos dan la información por cada periodo de tiempo, que suele ser semanal. También puede ser diario, puede ser mensual. Bueno, ya ahí la periodicidad puede cambiar, pero suele ser semanal. Entonces ya el trabajo nuestro es decirle al cliente cómo le está impactando el marketing en sus ventas. Eso, y acá hay un punto muy importante, y es que el cliente sabe cómo funciona su negocio. Nosotros no somos consultores de negocio. Entonces nosotros no le vamos a decir al cliente cómo funciona su negocio, cómo funcionan sus ventas. Nosotros simplemente cogemos esa información y hacemos modelos con eso para poder darle más información de valor para tomar para tomar decisiones, perdón. Entonces, lo importante, o un punto fundamental que me parece acá, es que el cliente conoce sus ventas, el cliente conoce su negocio. Por lo tanto, nosotros tenemos restricciones a la hora de modelar, porque un modelo se nos puede volar y nos puede dar resultados que no tienen sentido de negocio. Y cuando lo vamos a presentar al cliente, pues el cliente no nos va a creer. Y el argumento de que es que así, eso fue lo que dio el modelo, pues el cliente pues como que nos va a comer ese cuento, no le va a dar credibilidad a los resultados que nosotros presentemos. Por lo tanto no nos va a dar credibilidad a nosotros como equipo, y por lo tanto no le va a dar credibilidad a la empresa como tal, si los resultados que nosotros presentamos no son coherentes con el negocio que ellos llevan. Entonces, bueno, eso a tener en cuenta. En la parte de modelación, bueno, como ya venía diciendo, uno de los puntos de encuentro de la economía como disciplina, y casi cualquier otra área que requiera datos, que hoy en día es casi cualquiera, pues es la modelación, el tema de la analítica. Usamos regresiones lineales, métodos de estimación de efectos mixtos, es decir, datos panel, porque sí, como les comenté hace un rato, recibimos los datos como series temporales, pero no solo eso, sino que también la podemos, o nos la pueden dar. Normalmente los clientes tienen una dimensión individual también, que nos hace, pues y ahí surge la necesidad de modelar con datos panel. Y es que un cliente puede tener sucursales en distintas partes del país. Entonces, las ventas de la empresa en el norte de Estados Unidos, o en el noroeste. Las ventas en el suroeste, y así. Entonces tenemos varias regiones, y también tenemos las ventas a través del tiempo. Entonces ahí lo que tenemos son datos panel, y los métodos de estimación de efectos mixtos nos
son muy útiles para hacer esos modelos. Y una técnica de modelación del marketing como tal es que le pongo acá, que es el MMM, que se me hizo acá, el MMM o Marketing Mix Models, pues se basan principalmente en estos métodos de estimación de efectos mixtos. Si bien puede ser solamente una regresión lineal por MCO sencillita, suele tener efectos mixtos en ellos. Los Marketing Mix Models son modelos por excelencia dentro del marketing. Muy conocidos, no son los únicos, no siempre son los mejores. Obviamente, pues hay alternativas, pero son, digamos que los más famosos por su poder explicativo, principalmente. Estos modelos son principalmente inferenciales. Entonces, lo que queremos hacer con esos modelos es entender qué fue lo que pasó y que eso nos sirva de insumo para saber qué hacer en un futuro. No son modelos de pronóstico ni de predicción, aunque se podrían utilizar con esos fines, pues se les saca más de provecho como modelos de inferencia, como modelos inferenciales. Hay otros métodos que también son usados en general en el marketing. Otros métodos estadísticos que pueden ser no lineales, modelos lineales generalizados, métodos de machine learning también, que además de hacer inferencia nos permiten hacer optimización y pronósticos, que son otros objetivos que podemos tener dentro de la modelación del marketing. No solamente explicar qué fue lo que pasó, o sea, hacer inferencia estadística, sino también hacer predicciones y pronósticos. Por ejemplo, yo le invertí el año anterior, semanas, en las 52 semanas del año, le fui invirtiendo de tal manera al marketing, en un canal determinado. Eso es una estrategia de marketing, pero pues vista desde la inversión. Dados los resultados, ¿cómo debería invertir para el siguiente año en sus 52 semanas? Eso es un pronóstico, pues esas series de tiempo se pueden hacer pues perfectamente con métodos de series de tiempo, también se puede hacer con Machine Learning, y también optimización, ¿no? Porque no solamente generar un pronóstico, lo que solemos hacer también es que generamos un pronóstico de inversión, y lo optimizamos. O sea, no solamente el pronóstico, sino que lo optimizamos sujeto a ciertas restricciones que tenemos o que tiene el cliente, porque obviamente uno le puede decir, pues gástese 10 billones de dólares y ahí va a tener mucho rendimiento de esa inversión en marketing, pero pues puede que la empresa no pueda invertir 10 billones de dólares en marketing. Entonces hay restricciones presupuestales, hay restricciones que sabemos o de conocimiento del negocio, porque hay canales que sabemos cómo se comportan, entonces hacemos unas restricciones, porque si el modelo nos dice, por ejemplo, córtele inversión a tal canal, un canal X, y sabemos que ese canal no se le puede recortar por la estrategia de marketing que se está llevando, por la campaña, por lo que sea, pues no podemos permitir que el modelo sugiera eso. Entonces, la parte de optimización también es importante. Solemos primero hacer un pronóstico, después optimizar los resultados del pronóstico para entregar resultados más robustos. Y otros métodos de los más destacados en los últimos años son los métodos bayesianos, tanto de la parte estadística como la parte de Machine Learning, que pues son parecidas, mucho del insumo del Machine Learning es la estadística, pero aprovecho el comentario como para mencionar que no son lo mismo. Una cosa es la estadística, otra cosa es el Machine Learning. No son totalmente diferentes, pero son diferentes. Y los métodos bayesianos pues entran en ambas. Y lo importante de los métodos bayesianos es que, dado que se puede meter una probabilidad, priors, probabilidades a priori, se pueden incorporar
Entonces se puede incorporar conocimiento del negocio dentro del modelo, lo cual es supremamente valioso. Y es que si uno ya tiene modelos o si uno ya tiene resultados de otras etapas de modelación o de simulaciones o de testings que a veces hacen algunas empresas sobre, pues lanzan alguna publicidad de testing a unos usuarios en específico para ver qué tal funciona esa publicidad. Con ese tipo de resultados uno puede construir una distribución de probabilidad y dárselo al modelo como insumo, y dado esa distribución de probabilidad, pues ya los resultados van a estar mucho más acotados. Eso es fundamental, creo yo, en cualquier negocio, pero particularmente en el marketing, y conecto eso con una idea que dije hace algunos minutos, y es que el cliente conoce su negocio, entonces los resultados del modelo tienen que estar acordes con el comportamiento del negocio, y no siempre es así. Y no siempre es así, pues por los limitantes de la regresión lineal, por ejemplo, los métodos de estimación de efectos mixtos, que al final son regresiones lineales, ¿no? Con efectos mixtos, pero son regresiones lineales al fin y al cabo. O incluso las estimaciones no lineales también pues tienen sus limitaciones en la conceptualización pues, de lo que hacen. Por lo tanto, los resultados podrían llegar a no tener sentido con el negocio. Los métodos bayesianos reducen ese riesgo de que pues, el modelo sea muy bueno estadísticamente, pero no tenga sentido de negocio. El problema con esto pues, es que necesitamos las priors, necesitamos esa distribución de probabilidad a priori para que sirvan como insumos en los modelos, pero una vez se tengan, pues esto toma una importancia muy grande dentro de la modelación del marketing. Otra cosa que quería comentar acá es que los datos, puede parecer obvio, no sé qué tan obvio suene, pero pues los datos son muy importantes. Sin datos pues no hay modelo, el modelo se nutre de los datos. Y los datos pues requieren una atención especial, digamos que eso es un tema totalmente aparte, o no totalmente aparte, en que no tiene nada que ver con la parte de modelación, sino que es totalmente aparte en el sentido de que es un tema muy grande como para abarcarlo a cabalidad en una sesión, te lo va a tocar tangencialmente. Y desde la experiencia lo que hacemos con mi equipo es que nosotros recibimos los datos y asumimos que esos son los datos y están correctos. Eso es peligroso, porque si los datos no son correctos, pues el modelo no va por más bueno que sea el modelo, los resultados no van a ser buenos. Es una pregunta que solemos hacer, acá se los comento dentro de la charla, pues, una de las preguntas que solemos hacer en las entrevistas que hacemos a los aspirantes, a los distintos cargos para los cuales abrimos convocatoria es, ¿qué es más importante? ¿Una buena especificación del modelo o la calidad de los datos? Eso es un poco tramposa porque yo creo que ambos son muy importantes, pero la pregunta va más orientada a ver si los aspirantes entienden un poco este flujo de que sin datos no hay modelo. Se puede tener un modelo muy bien especificado, pero si los datos son basura, pues el modelo bien especificado no le va a servir para nada. Entonces, el primer paso, una condición necesaria para poder llegar a buenos resultados es tener buena calidad de los datos. Los datos, como les comenté hace un rato, pues nos los da el cliente o directamente la agencia de publicidad que trabaja con el cliente. Y nosotros asumimos que los datos están bien. Nosotros hacemos un análisis exploratorio de datos en donde vemos cómo se están comportando las variables, ya para los clientes con los que llevamos cierto tiempo trabajando, pues ya sabemos cómo deberían comportarse más o menos las variables. Y si vemos algo raro, pues levantamos la mano y hacemos la pregunta. Pero pues nosotros no nos metemos mucho ni con el tema de la adquisición de los datos, de generar los datos, ni el muestreo, ni de nada de eso. A nosotros nos llegan los datos y usamos esos datos para modelar. Pero pues hay que aclarar pues, que el tema de los datos es muy importante. A veces pues nos llega la data, algo tan sencillo, no ni siquiera que los datos estén mal, sino que no los mandan. Y hay un timeline, hay unas fechas que cumplir y se comienzan a consumir los días y comenzamos a hablar con el cliente, decir, bueno, para tal fecha le tenemos que entregar resultados
pero pues usted no nos ha mandado los datos. Entonces, pues sin datos no hay modelos. Y tal vez suene un poco obvio, pero hay personas pues, que eso no lo tienen tan claro. Sobre todo que en las empresas pues hay equipos de datos, de analítica, también tienen estadísticos y todo eso, pero hay otros equipos que se encargan principalmente pues de hacer marketing como tal y pueden llegar a exigir resultados aunque no hayan datos. Y eso es como contradictorio y ahí es un reto adicional que ya es un reto un poco más como administrativo, que es cómo hablar con el cliente y hacerle entender que pues si no nos mandan los datos no podemos tener los resultados. O si no manda datos de calidad pues no podemos tener resultados. Y que otro problema común que tenemos es que ya estamos en la mitad del modelo y el cliente manda un correo y dice, ay, qué pena, se nos olvidó estos datos. Y uno va a ver y es la mitad de los datos. Entonces, pues, uno está trabajando sobre un modelo o está construyendo un modelo con datos que, pues, que no son, y seguramente va a cambiar mucho el modelo cuando le metamos todo ese montón de datos nuevos. Pero bueno, el punto concreto al que quería llegar era pues, que los datos son muy importantes. Los datos son evidencia, lo que llamamos evidencia, es nuestra aproximación a la realidad, y sabemos que los datos no son la realidad, los datos es como una fotografía de la realidad. Me gusta verlo así, tal cual como una fotografía. Si uno le toma una foto de frente, pues tiene un ángulo, captura una parte de lo que quiere capturar, de lo que está pasando. Si uno lo toma desde otro ángulo, pues lo mismo, captura cosas que antes no está capturando, pero deja de capturar otras. Y así son los datos. La foto no es la realidad. Si uno juega con la iluminación, se para de una forma y tal, uno puede llegar a tomar una foto en la que parezca que está pasando algo que realmente no pasó. Pues los datos son iguales. Se pueden tomar registros o registrar datos de cosas que no pasaron. Pues ahí la calidad de los datos está mal. Entonces la idea es que los datos se parezcan lo más que se pueda a la realidad. Y ese es el punto de contacto que tenemos entre los modelos, que es algo teórico, pues un modelo en la vida real no existe, pues uno nunca ve un modelo corriendo por ahí, y se conecta con la realidad a través de los datos. Entonces ese era el punto que quería destacar. Los datos pues son muy importantes, es nuestro portal hacia la realidad. Uno espera que sea un portal de buena calidad, con sus limitaciones y todo, pero que refleje lo mejor que pueda la realidad. Y ya. Entonces, de acá, de lo que estoy hablando, de los datos, del tema de la realidad y todo eso, de acá de lo que estaba mencionando los métodos bayesianos, que capturan el conocimiento previo, paso al siguiente punto, y es que el modelo no es el fin, sino que es un medio. Y aquí es fundamental el entendimiento del negocio, y en donde entra también a tomar parte importante lo que es la capacidad analítica. Y que por lo que uno ve en una carrera típica de economía, pues dentro del todo, uno sale con buenas herramientas analíticas, con buen entendimiento del negocio. Entonces acá lo que pongo como título, porque me parece fundamental, es que la estadística o la econometría o cualquier método que vaya por esos lados no es útil si no aporta valor al negocio dentro de la industria. Eso se sobreentiende, o sea, dentro de un negocio, obviamente, porque eso también, haciendo el paralelismo con la academia, pues la estadística o muchos resultados de la matemática y todo este tipo de cosas pueden tener un sentido, pueden tener un valor, así no le aporten nada a ningún negocio, sino que se aportan, es un descubrimiento en sí mismo, por decirlo así, y eso es valioso dentro de la academia, pero dentro del negocio no. Y es algo, y es un paradigma con el que hay que luchar en muchos frentes, y es que pues es eso, la estadística no es útil si no aporta valor al negocio. Típicamente típicamente no hay personas que hacen un modelo, se esfuerzan porque el modelo quede bien especificado, y eso está muy bien, que cumplan con todos los supuestos, y eso está muy bien, que tenga métricas de desempeño altas, y eso está muy bien, pero lo que busca es, por ejemplo, en un método de regresión
el R cuadrado es una métrica que permite evaluar la calidad del ajuste del modelo. Y hay personas que lo que se enfocan es en maximizar ese R cuadrado. Y claro, estadísticamente tiene sentido porque si uno intenta conseguir un R cuadrado alto, lo más alto posible, sin llegar a un sobreajuste, o sea, lo más alto posible que sea razonable, pues significa que tiene un buen modelo. Y no solo eso, sino que acá en este negocio, y en muchos también seguramente, pero pues particularmente en este, se requiere que hayan, que se cumplan ciertas condiciones sobre la estimación de las variables. Por ejemplo, que las variables de marketing sean positivas. Eso es un sí o sí. No hay forma de que una variable de marketing entre negativo a un modelo. No hay forma desde el entendimiento del negocio. Dentro de la parte estadística, pues sí. Y yo he trabajado con modelos que uno que uno mete las variables de marketing y entran negativas y el ajuste del modelo es súper bueno. Pero cuando uno le va a hablar al cliente, pues básicamente pues en términos sencillos, lo que significaría que una variable de marketing entre negativa al modelo es que el marketing, en vez de aportarle a las ventas, le está quitando ventas. Cosa que no tiene sentido, no solamente dentro del negocio, sino dentro del contexto de lo que hacemos nosotros, porque si nosotros trabajamos por una agencia de publicidad, pues es difícil decirle al cliente directamente, pues la publicidad lo que está haciendo es espantarle a la clientela. Bueno, más que espantarle a la clientela es que hayan muchas devoluciones, que sería como ventas negativas, serían, se entienden como devoluciones. Entonces, no solamente que no les compren, sino que les devuelven los objetos. Básicamente, sería como decir, el marketing, en vez de generarme ingresos, me genera egresos. Tocaría pagarle a los clientes para crear mi publicidad, ese no es el chiste. Entonces, esa es una condición que siempre debe cumplirse en los modelos que nosotros hacemos. Las variables de marketing tienen que entrar positivas dentro de nuestros modelos. No solamente hay variables de marketing, también hay variables que nosotros llamamos base, que es lo que explica las ventas, pero que no es el marketing, porque es que nosotros no somos tan ingenuos de creer que todas las ventas del cliente las genera el marketing. Puede ser por cualquier otra cosa y de hecho la mayoría de ventas se generan por otras cosas que no son el marketing. Y ahí está el valor de lo que hacemos y es saber cuánto contribuye el marketing a esas ventas. Puede ser el 20%, el 30%, normalmente se mueve entre el 30 y el 20%, y ya lo desagregamos. Bueno, el marketing le está aportando el 30% de sus ventas. El otro 70% depende de otras cosas, depende, por ejemplo, del entorno económico. Solemos manejar variables macro dependiendo pues de lo que venda el cliente. El CPI, que es la inflación, o el desempleo, o el crecimiento del país, o también variables del clima, depende de lo que venda el cliente. Pero, por ejemplo, si el cliente vende cosas relacionadas pues con el clima, no sé, por ejemplo, sombrillas o congeladores de esos que uno se lleva a los paseos de río, ese tipo de cosas, o botilitos, o vainas que tengan que ver con el clima, de alguna manera, pues variables del clima son relevantes. Si usted vende, por ejemplo, sombrillas para la lluvia, le interesa saber cuándo va a haber lluvias, ¿no? Y hay variables del clima de eso, o de precipitaciones, pues para la lluvia eso es importante. O si vende congeladores, pues el clima es importante, porque si hace mucho frío, pues seguramente va a vender menos congeladores, hablando de esos congeladores portátiles. Y ese tipo de cosas. Entonces hay variables que explican las ventas que no tienen que ver con el marketing, y eso lo sabemos. Entonces tenemos que construir una buena base, porque si construimos una buena base, pues podemos tener las variables de marketing positivas. Pero entonces todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta y hay que darle sentido a cada variable que uno va metiendo. Eso hace parte de la analítica. Pero he notado que es muy común que la gente lo que quiera es que el modelo le dé bien, entonces le puede meter un montón de variables que puede que no tengan nada que ver con el objetivo del modelo, que es explicar el marketing, que las variables de marketing den negativas, que estén altamente correlacionadas, ese tipo de cosas que son importantes dentro de la especificación de nuestro modelo,
y obtenga un modelo con una buena métrica. Entonces, todo eso es para llegar a este punto acá, es que el objetivo, pasar de la parte de arriba al primer punto acá, y es que la estadística no es útil, sino aporta valor al negocio, y aporta valor al negocio cuando la estadística o la econometría sirve para optimizar las decisiones de negocio. Entonces, uno puede sacrificar un R cuadrado, obviamente la idea es que sea alto, pero no necesariamente tiene que ser el R cuadrado más alto posible. Nos conformamos con que el R cuadrado sea alto, suficientemente alto, pero que las variables entren al modelo de la manera en la que tienen que entrar. No porque queramos sesgar el modelo, forzar el modelo de que nos dé un resultado u otro, sino porque es el modelo que tiene sentido dentro del negocio. Entonces, dentro de los miles de modelos que pueden llegar a haber, combinando distintas transformaciones de variables, nosotros utilizamos transformaciones que tienen parámetros que nosotros podemos controlar, entonces podemos comenzar a iterar sobre las distintas combinaciones entre parámetros que tiene cada variable. Si hacemos eso con todas las variables, pues tenemos muchísimos modelos, y podríamos hacer, qué sé yo, digamos 50.000 modelos y quedarnos con el modelo que tenga el R cuadrado más alto. Si ese modelo no tiene sentido de negocio, pues ese ya no nos sirve. Entonces buscamos otro que tenga un R cuadrado alto, digamos de esos 50.000 modelos, el segundo que más el segundo R cuadrado más alto, y miramos si eso tiene sentido de negocio o no. Si no lo tiene, pues lo descartamos y así sucesivamente. Lo que veo es que dentro del conjunto grande de modelos posibles que se pueden hacer, nos interesan únicamente el subconjunto de modelos que tienen sentido de negocio. Bueno, y no solo eso, que también tengan un buen desempeño, ¿no? O sea, tampoco se trata de tener un R cuadrado bajo, pues necesitamos un R cuadrado alto, pero no es necesario que sea el más alto de todos. Prima el sentido de negocio. Prima el sentido de negocio sobre la optimización estadística o la optimización de métricas estadísticas. Entonces, bueno, pues es el segundo punto que está acá, que el conocimiento técnico, estadístico o econométrico es importante, claro que es importante, pero al final, pues el objetivo es encontrarle el valor a los datos, no obtener las métricas más altas. Y de hecho, lo que acá tengo abierto, hace un tiempito estaba trabajando precisamente en la investigación de unos métodos que desarrolló Meta, y traigo a colación este parrafito de acá, que me parece muy diciente respecto a lo que estoy hablando. Acá están hablando de una métrica parecida al R cuadrado, pero no es el R cuadrado, es una métrica que se inventaron ellos mismos, se llama DECOM RSSD. Pero más allá de lo que trata este blog, me interesa lo que dice acá. Y dice, por supuesto, optimizar por políticas, acá las políticas es el sentido de negocio, lo que yo le llamo sentido de negocio. Y bueno, todo lo que está diciendo allá para atrás es muy técnico, es muy matemático, muy estadístico, pues porque está explicando cómo se construye esta métrica. Pero entonces dentro de ese contexto muy matemático dice, bueno, por supuesto optimizar por el sentido de negocio no suena muy científico, pero estamos en un negocio y no en un laboratorio. Este pedazo acá me parece, esta frase acá me parece que resume muy bien la idea que quiero transmitir. Y es que una cosa es estar en un laboratorio y otra cosa es estar en un negocio. Si se ignora cómo se toman las decisiones en las empresas, ignorar cómo se toman las decisiones en las organizaciones es un error que mucha gente técnica comete, ¿no? Lo que les comentaba, es demasiado común encontrar gente que le interesa mucho encontrar el R cuadrado más alto y se preocupa poco por la interpretación del modelo dentro del negocio. Y bueno, acá dicen que definitivamente puede perder su trabajo con un modelo controversial. Y es lo que les comentaba también hace un rato, de que si uno le presenta al cliente un modelo, unos resultados que no tienen nada que ver con su negocio, pues no le van a decir, uy,
le creo ciegamente a usted y a su modelo, entonces voy a cambiar todo mi negocio, sino que más bien lo que le van a decir es, está sospechoso ese modelo, como que no tiene mucho que ver con mi negocio. Y ya, como último punto, es tomar la investigación como parte del negocio dentro de los equipos de analítica. No todos se pueden dar el lujo, pero sí es muy importante. Y es la parte de la investigación. Y es que nosotros, por ejemplo, acá, de lo que les he venido hablando es pues dentro de la experiencia que yo tengo modelando y, por ejemplo, los Marketing Mix Models, los MMM, aquellos modelos de efectos mixtos y todo eso, pues son muy importantes y todo eso, pero que sean importantes o que hayan sido importantes hace 30 años y que sean importantes hace 10 años y que sean importantes hoy, no garantizan que mañana sean importantes. Y con el boom que hay ahora último de Machine Learning y de la inteligencia artificial y todo eso, pues uno tiene que intentar estar en la vanguardia, estar siempre adelante porque no se va a quedar obsoleto. El típico caso de Kodak, que no sé si lo conozcan, típico caso de Kodak que era, creo que era Kodak, ya ni me acuerdo si era Kodak, pero creo que sí, que por ahí como en los años 70 era lo último en guarachas, pues en cámaras y en todo este negocio, pero se metieron tanto en sus métodos que ya conocían, que cuando salió la cámara digital y la fotografía digital y todo eso, se quedaron obsoletos, hasta que llegaron al punto de que quebraron, o bueno, no sé si quebraron, pero les terminó yendo mal, entonces pasaron de ser lo mejor de lo mejor a estar ya muy relegados. Entonces, el mensaje con esta parte de investigación como oportunidad de mejora en el negocio va un poco con ese sentido, y es que si uno se queda, por ejemplo, por poner el ejemplo de los Marketing Mix Models, viviendo de eso toda la vida, puede que llegue un punto en el que se desarrollen métodos mejores y usted ni se enteró y cuando se dio cuenta, pues ya nadie le está contratando sus servicios, porque pues el servicio que nosotros ofrecemos, que mi equipo ofrece es el de modelar. Entonces, abrirle un campito dentro de la industria a esta parte de la investigación, pues como que le da un plus, siempre y cuando sea necesario, no, siempre es necesario, siempre y cuando sea posible. Lo digo porque pues no todas las empresas se pueden dar el lujo de tener un equipo de analítica y más encima no todas las empresas pueden tener un equipo de analítica que le dediquen tiempo también a la investigación. Es lo ideal, pero pues no siempre se puede. Pero lo resalto acá porque esta investigación académica de coger a rayar papel, de coger los métodos, la matemática que hay detrás de todos los métodos, que pues igual dentro de la industria uno debería saber cómo funcionan todos los métodos estadísticos que uno utiliza, la matemática que hay detrás. Una cosa es entenderla para aplicarla a un problema de negocio y otra cosa es entenderla para desarrollarla. Entonces, dedicarle tiempo a entender cómo funcionan los métodos, por ejemplo, los bayesianos que les comentaba hace un rato. Digamos, la estadística bayesiana básica es muy sencilla, pues no tiene mucha ciencia, pero se puede ir complejizando mucho, puede llegar a ser muy compleja. Pasar del teorema, bueno, todo parte del teorema de Bayes, pero de ahí para el fondo puede ser muy, muy complicado por el tema de las distribuciones y todo eso. Entonces entender, o sea, meterse con esa estadística bayesiana más profunda y comenzar a buscar la aplicación, bueno, digamos, la bayesiana es un ejemplo, pero puede ser cualquier tipo de estadística, la paramétrica, la no paramétrica, la probabilística, la bayesiana, la inferencial, la que sea, machine learning, investigar sobre esos métodos y ver cómo se pueden aplicar al negocio y no quedarse rezagados. En mi equipo, pues hemos investigado estos, que son cosas que ya existen. Bueno, estos los menciono por dos cosas. Uno es porque, pues estas empresas, si les suenan, son empresas enormes, grandísimas, que obviamente van a tener presupuesto para equipos de analítica, muchos equipos de analítica, y obviamente también tienen dinero para invertirle al tema de la investigación. Y estos son modelos, es el nombre de los modelos que ellos inventaron, que tienen que ver con marketing, y que tienen pues obviamente tienen aplicaciones dentro del marketing,
y que los desarrollaron ellos. Tienen la particularidad, desarrollaron sus ecuaciones, sus relaciones, sus supuestos, y los montaron. Algunos tienen su propia plataforma, otros son de más bajo nivel y toca armarlos a mano. Independientemente del caso, son modelos que ellos desarrollaron, que propiamente ellos desarrollaron, como el que les está mostrando ahorita, este de acá. Este es de Robin, que es el primero que pongo ahí en la lista, y esta métrica se la inventaron ellos. O sea, es de Meta, de Robin, que creo que lo escribí mal acá, si lo escribí mal, tiene que ver con el Marketing Mix Models y todo eso, y se lo inventaron ellos. Entonces, la parte de investigación le permite a uno estar en la vanguardia, pero el otro motivo por el cual los menciono, y menciono estos, es porque mi equipo todavía no desarrolla sus propios modelos, pues, pero sí investigamos los que ya hay, que no son como tan comunes, pues el MMM es súper común, pero digamos estas variaciones o estas alternativas pues son relativamente nuevas. Este Robin es como el 2017, Orbit es del año pasado, la IQR de MMM también es de hace relativamente poco. Entonces, entender cómo funcionan y ver cómo se pueden aplicar a lo que hacemos nosotros. Porque si bien los MMM son modelos ampliamente conocidos, la forma de implementarlos no siempre es igual, y la forma en la que lo hacemos en el equipo pues tiene sus particularidades, y para ello, y pues para poder desarrollarlos de esa manera, requerimos cumplir con ciertos requisitos dentro de la data, dentro de los supuestos, dentro de los tiempos, dentro del flujo de trabajo, etcétera. Entonces, estas herramientas pueden que no entren directamente a ser parte o a servirnos dentro de lo que nosotros hacemos, pero son un gran insumo, porque a partir de acá podemos pararnos en lo que ya hicieron los demás, tomar eso y comenzar a desarrollar algo que nos sirva. Básicamente sería como personalizar estas herramientas, lo cual también está bien. Estas son abiertas, entonces digamos que en ese sentido no hay ningún problema. Todas se basan en una biblioteca abierta que se llama Prophet de Python. Bueno, está en Python, está en R, está en Julia. Entonces, en ese sentido es legal, porque claro, hay otros modelos que desarrolla otra gente, y esos pues para poder usarlos hay que pagarlos, y esos sí son muy herméticos, entonces uno no puede entrar a cambiarle nada, y si lo hiciera pues sería ilegal. Pues, digamos, estos son abiertos, son de código abierto, están montados en otra herramienta que se llama Prophet. Entonces uno puede llegar a coger, ver qué fue lo que hicieron en Robit, qué fue lo que hicieron en Orbit o en el IQR de MMM, por ejemplo, y decir, bueno, hasta este punto me sirve, ya de este punto en adelante ya como que se sale mucho de lo que hago yo, pero hasta este punto me sirve y podemos comenzar a desarrollar de ahí, a partir de ahí, desarrollar cosas que nos sirvan, y pues en eso también hemos estado en nuestro equipo. Esto también quedó mal escrito. Y es el tema de investigación. Entonces, si bien no tenemos un equipo de investigación pues de científicos ahí dándole al lápiz, el papel, pues a la matemática, sí nos preocupamos, ojalá en el futuro podamos hacerlo, pero sí nos preocupamos para coger herramientas como estas y otras, porque pues hay muchas, y ver hasta dónde nos sirven y cómo podemos usar eso dentro del flujo de trabajo que nosotros tenemos, pues que, como les digo, es algo particular. Yo creo que cada equipo de marketing, de analítica de marketing en distintas empresas, pues harán MMMs o cosas parecidas con su propio flujo de trabajo. Y ya. Entonces eso es como lo que quería comentarles, esos 4 puntos de cómo se relaciona la economía con el marketing, que a mí me parece muy curioso. Yo estudio economía, y yo nunca, durante toda la carrera, incluso cuando salí, yo nunca pensé en trabajar en marketing, y creo, al menos de la gente con la que me relaciono, pues el marketing no es como un área de interés para un economista. De hecho, como dije al principio, se suele asociar más el tema del marketing con diseñadores, con publicistas, con administradores incluso, pero con economistas no mucho. Y bueno, si hay una conexión, quería hablar de eso, de la economía del marketing, de lo que es la modelación dentro del marketing, de la importancia de entender el negocio, que es primordial primero entender el negocio
también entender el modelo, pero entender que el modelo es un medio para llegar a entender el negocio o a darle valor al negocio y no al revés. O sea, el negocio no es un pretexto para hacer el modelo es una herramienta. Es algo que me parece fundamental resaltar, creo que aplica a casi todo, no solamente al marketing, sino que si uno está haciendo analítica, yo trabajé también hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero hace algún tiempo trabajé en una organización del sector salud, y pues el sector salud tiene sus particularidades y hay que entender cómo funciona el sistema de salud en Colombia y cómo funcionan las enfermedades que analizábamos, porque no eran todas las enfermedades, eran unas específicas, y cómo funciona la financiación de eso, y las medicinas, y los tratamientos, y todo ese tipo de cosas, pues había que entenderlo para que los modelos que nosotros dábamos, al final el beneficiario de esos modelos era consultores, consultores no, auditores y las EPS, epidemiólogos y bioestadísticos y todo ese tipo de profesionales que si bien saben de estadística, pues su profesión tiene más que ver con la salud, con temas relacionados a la salud. Entonces, uno no podía llegar con un modelo que le dijera, para un paciente que tenga una enfermedad X, tiene que aumentarle la financiación del tratamiento Z. Y si el tratamiento Z no tiene nada que ver con la enfermedad X, pues eso no tiene sentido. Entonces, ese entendimiento del negocio creo que aplica para todo. Pues yo acá hablé de marketing. Y finalmente, pues, de que vale la pena dentro de la industria reconciliarse o conciliarse con la academia y hacer investigación de los métodos estadísticos o los métodos de modelación en general, porque no toda modelación es estadística o netamente estadística, para intentar estar en la vanguardia, para no quedarse rezagado, para poder sacarle provecho, para poder ofrecerle más a los clientes. Y ofrecerle más a los clientes significa poder cobrar más caro, y cobrar más caro pues significa más beneficio para la empresa. Y en algunas empresas, porque sé que no todas funcionan así, pero en algunas empresas mayor beneficio para la empresa significa mayor retribución para los empleados. Es un mundo un poco utópico, pero pasa. En mi empresa creo que, al menos con mi equipo, suele pasar así. La calidad del trabajo que entregamos pues nos permite tener más proyectos, más confianza, tener más proyectos, más confianza, nos da más libertad para meternos en otros procesos de modelación. Y eso a su vez pues implica más trabajo, y eso a su vez implica que tenemos más gente y que nos suelta más presupuesto pues para el equipo. Eso viendo pues con una lógica muy de la dinámica de lo que es el trabajo, ¿no? Porque al final pues a uno le puede gustar mucho lo que trabaja, pero también uno trabaja para no dejarse morir de hambre. Entonces todo está conectado, también por amor a la academia, pues hay gente que vive del amor a la academia y eso también está bien. Pero también el mensaje es que no necesariamente la industria y la academia están por caminos separados, pueden retroalimentarse seguramente, como lo habrán visto en otras conferencias y todo eso del tema de emprendimiento, pues la industria también le sirve a la academia y le sacamos mucho provecho a ambas cosas si se retroalimentan constantemente. Entonces ya finalizando, pues algunas conclusiones, 4 en concreto. La economía como disciplina brinda herramientas de analíticas valiosas dentro del entorno empresarial actual, en concreto el marketing, considero que en muchos otros también. La econometría permite conectar la evidencia, o sea, los datos, con la toma de decisiones para el negocio a través de estimaciones y pronósticos, lo que llamamos modelos. Otra conclusión, otra idea central, es que el sentido del negocio prima sobre la optimización de métricas de desempeño de modelación. La modelación es un camino para llegar al fin, y el fin es mejorar la toma de decisiones. Y finalmente, la investigación de nuevos métodos de estimación es importante en los equipos de analítica para permanecer en la vanguardia del negocio. Son como las 4 ideas centrales sobre las que quería discutir. Y ya, acá está mi LinkedIn, por si me quieren seguir, o podemos conectar más bien, en LinkedIn conectamos. Por ahí publico las convocatorias de la empresa a veces, o cosas que están relacionadas con ciencia de datos, que es como el área
en la que me estoy especializando. También, como les comenté, tenemos abiertas convocatorias para analistas de, datos, básicamente para gente que haga lo que les acabo de decir que hacíamos en el equipo. Entonces, de pronto alguien está interesado, conoce a alguien, pues me pueden contactar por LinkedIn o por el correo para compartirles más información. Porque además también creo que algo valioso de este tipo de espacios es también hacer un networking. Entonces, pues ahí tienen mi contacto por si les es útil. Y ya, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, también contarte alguna experiencia relacionada con alguno de estos temas, pues también está bien para escucharlos. Eso sería. Por ahí levantar la mano, creo. Sergio, sí, Sergio. No sé si Sergio Muy buenas Navarro quiera. noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias, profesor Jaime, por la conferencia, primero que todo. Quería participar en esta ronda de preguntas o de reflexiones, profesor Jaime, básicamente con el tema del análisis de datos. Los economistas o las personas que se dedican a esta actividad normalmente asocian la analítica de datos a monopolios, oligopolios o empresas muy grandes. Sin embargo, con todo este despertar de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning y todas estas herramientas que nos está aportando la tecnología, la analítica se ha visto, pues, ha generado un mayor acercamiento pues, a los profesionales que trabajamos. Sin embargo, la reflexión o la pregunta que yo quisiera que de pronto me pudiera ayudar es, al momento de generar un servicio profesional de analítica de datos, ¿cómo se puede generar una política de precios para poder hacer un cálculo óptimo del cobro por esa prestación del servicio? ¿No es cierto? No ya cuando estamos involucrados con monopolios o empresas grandes, sino de pronto cuando se presta una asesoría de análisis de datos a una pyme, a un microempresario o simplemente una asesoría en análisis de datos, ya que pues, es difícil como ponerle un precio como tal a este tipo de servicios. Muchas gracias. Sí me ha pasado, yo paralelamente hago algunos proyectos de analítica precisamente a pequeñas y medianas empresas. Y eso es un reto grande, pero entonces ahí lo voy a responder pues desde mi experiencia. Y es que uno debe tener en cuenta varios aspectos. Primero, la capacidad que uno tenga para solucionar el problema que le plantea el cliente, es decir, tener los conocimientos técnicos, si uno sabe que tiene una caja de herramientas muy grande para no solamente aplicar, por ejemplo, una regresión lineal o un árbol de decisión, sino ir un poquito más allá, pues eso comienza a subir el precio en lo que se puede hacer con los datos que tenga, porque puede que uno sea un ducho pues haciendo redes neuronales, pero la tablita que le ofrece el cliente para trabajar es una tablita de 100 datos, entonces pues eso limita mucho lo que uno puede hacer. Entonces, dependiendo de esa capacidad y del problema que plantee el cliente para ser solucionado, dentro de la analítica de datos, uno puede valorar su tiempo y su trabajo a partir de, bueno, hay dos enfoques. El primero es lo que yo cobraría o lo que yo me gano en mi trabajo de manager de ciencia de datos, pues el tiempo que yo le dedicaría a trabajar a eso. Entonces sería como cobrar un subsueldo del sueldo que ya me estoy ganando, hay un sueldo de referencia,
o uno puede tomar pues, un sueldo de referencia de cualquier empresa, que un analista, un científico de datos o algo así le paguen 5, 6, 7, 8, 9 millones para hacer, dependiendo pues de la industria, para hacer eso. Entonces uno dice, si a un fulano que trabaja en esto en una empresa le pagan 7 millones en un mes por hacer este tipo de cosas, ¿cuánto valdría la hora por yo hacer lo mismo para un usuario a manera de consultor? Y ahí ya comienzan a salir precios de que un modelo puede valer 2 millones y medio, puede valer 3 millones, puede valer 5 millones, puede valer 10 millones, puede valer 15 millones. También en ese tipo de casos me parece que hay que tener en cuenta mucho el perfil del cliente, porque no es lo mismo cobrarle a una mediana empresa, cobrarle a una pequeña empresa. No es lo mismo cobrarle a una empresa que tenga, digamos, 6, 7 años en el mercado, de experiencia en el mercado y que ya tenga como cierto posicionamiento, a cobrárselos a una empresa que está intentando arrancar. Y esa discriminación de precios es importante porque, pues por el mismo motivo en el que la microeconomía existe la discriminación de precios, para poder maximizar la utilidad o los beneficios. Entonces, yo diría que va más por ese lado, ver cuánto se está valorando en el mercado en general este tipo de actividades y después ver qué tiempo y qué conocimientos se requieren para solucionar el problema del cliente. Y eso es lo que uno justifica. Uno justifica, bueno, hacer un modelo normalmente vale tanto, eso se sabe por ejemplo, por LinkedIn, precisamente hay convocatorias de empleos de este tipo, pues ahí con su salario, pero entonces eso es solamente una referencia, porque pues es diferente trabajar en un equipo de analítica que uno ser el consultor, porque uno es el que tiene que tener su equipo, ya depende si uno tiene un equipo también, cuánta gente va a trabajar en ello, el timeline, porque si le dicen a uno tenga el modelo para dentro de un mes, pues eso es poquito tiempo para desarrollar un buen modelo. Entonces, uno puede decir, pues sí, tengo 3 analistas ahí, pero pues entonces se lo tengo en ese tiempo, pero le vale un poquito más porque necesito más manos para trabajarle a eso. Esa sería como la respuesta que yo daría también, porque pues, de esa manera es que la hago yo. José Germán. Hola, buenas noches. Yo Buenas tengo noches. pues varias preguntas como tal. Pues yo actualmente pues soy estudiante de economía ahí en la universidad. Sí. Entonces mi pregunta es como, ¿qué temas como tal me recomendarías como para irme por el énfasis de análisis de datos? Pues digamos, para nadie es un secreto que digamos la facultad predomina más que todo los temas de estudios hacia lo público que hacia lo privado, ¿no? Entonces, ¿tú como que, qué temas me recomendarías para irme más hacia el sector privado y pues por la parte de econometría y de ciencia de datos como para pues meterle más como la ficha por ese lado? Pues porque normalmente es como más estudio autónomo en lo que yo he visto en la facultad por ese lado. Sí, bueno, en la facultad creo que este semestre, no sé si el otro semestre vayan a abrir la materia que es Introducción al Machine Learning para economistas. Es una buena introducción, pues no es muy profunda la materia, pero sirve para introducirse a los temas. Administración abrió 2 materias muy interesantes, que es analítica para los negocios 1 y 2, con el profesor Julián, creo que se llama, muy bueno. Y pues lo que he hablado con los estudiantes de la materia, pues también como que le mete mucho al quehacer de la analítica de datos y de la ciencia de datos, lo que hay que tener en cuenta, los métodos básicos, el procesamiento de datos, análisis exploratorio de datos y todo ese tipo de cosas, clustering, regresión, clasificación. Entonces, por la facultad directamente eso sí, no hay mucho más que eso, pero pues es bueno tenerlo en el radar si tienen por ahí créditos libres de optativas. Creo que la analítica para los negocios para economías optativa, interdisciplinar. Luego ya hay diplomados dentro de la universidad que me parecen muy útiles.
la facultad, precisamente vi ahorita en LinkedIn, que es los últimos cupos para el diplomado de ciencia de datos de la facultad, pero hay uno que me gusta más, aunque no sé cómo estará en este momento porque yo lo hice hace ya 2-3 años, que es el de la Facultad de Ingeniería. Se llama, ¿cómo se llama ese diplomado? Pero es de la Facultad de Ingeniería, es de Machine Learning, creo que es Machine Learning and Data Science. Tienen 2 módulos, uno que es más o menos básico, en el que uno aprende el procesamiento de datos en el análisis de datos en Python, los fundamentos de Machine Learning y un poquito de Big Data. Y tienen otro módulo más avanzado, otro diplomado más avanzado, porque son 2 diplomados, que ya trabaja procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales y metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones de Machine Learning. Me parecen muy buenos. Eso lo recomiendo especialmente pues porque yo los hice, entonces los conozco de primera mano. Entonces hay muchos diplomados por ahí que sirven, a los estudiantes les hacen el 50% de descuento, lo cual me parece maravilloso. Entonces eso por el lado de lo que ofrece la universidad. Luego ya hay otras universidades que también ofrecen cursos y todo eso, pero pues eso ya habría que buscarlo, aunque lo que ofrece la universidad me parece que es muy bueno. Y ya no sé qué cursos como tal, pero sí temas fundamentales para uno fortalecer esos skills de analítica, que es estadística, sí o sí, estadística inferencial, pruebas de hipótesis y todo eso. Optimización matemática, bueno, eso también lo vemos en economía, básicamente estática y dinámica sirven para eso, pero todo lo que es optimización, álgebra matricial, obviamente programación, lo que es Python y todo eso, pero más allá de saber programar es entender para qué programar, porque conozco gente que aprendió de memoria cómo importar los datos y cómo sacar unas grafiquitas ahí, pero más allá de eso es entender el por qué. Entonces, todo lo que tenga que ver con análisis exploratorio de datos. Creo que Coursera tiene cursos de solo eso, de análisis exploratorio de datos, y eso es fundamental, eso es importantísimo. Entonces, eso sería como los temas que yo recomendaría para empezar, porque es cierto, la facultad se centra mucho, digamos, en la macro, pero, o sea, cuando yo estaba haciendo el pregrado, que yo me gradué hace como 3 años, yo tenía la sensación de que todo el mundo quería trabajar en el Ministerio de Hacienda, o en el Banco de la República, o en el DNP, o cosas así. Y ahora, casi que toda la gente con la que trabajo terminó trabajando en el sector privado. Entonces sí es cierto que la facultad le mete mucho como lado a la parte pública y a la parte macro en concreto, pero al final uno se forja su propio camino y es sencillo para uno trabajar también en el sector privado. Y si usted coge esas herramientas que le acabo de decir, esos temas, los estudia por su cuenta y todo eso, pues termina saliendo con habilidades muy fuertes que al sector privado pues le interesa, que sepa programar en Python, que sepa que domine R, que es mucho más que econometría. En la unidad informática de ahí de la facultad pues también se ofrecen cursos que si bien no son súper avanzados y súper profundos, dan buenas bases como para que uno pueda seguir investigando por cuenta de uno. Y ya, bueno, esa sería como mi respuesta a esa pregunta. Tengo otra pregunta, digamos, en cuanto a cuestión, digamos, de diplomados o, digamos, certificados como pues, los que mencionas, digamos, como de Coursera de análisis de datos, o digamos que la universidad también tiene convenio, digamos, con los Andes, y hay uno que es como de ciencia de datos, que pues, es el que estoy haciendo ahorita, pero digamos, a la larga, pues, digamos, no sé, de tu perspectiva, esos diplomados sí dan de cierta forma, digamos, un peso a la hora digamos, de buscar empleo o demás. O sea, no tanto por el conocimiento adquirido, sino como tal en el papel que esté. Por decirlo así, digamos, los reclutadores lo pueden tener o no más en cuenta como tal. Pues digamos, o Sí, sea, es como esa duda. yo lo tengo en cuenta. Yo personalmente lo tengo en cuenta cuando estoy seleccionando hojas de vida. Sin embargo, eso suma puntos. Sin embargo, no es desclasificatorio y no he visto,
o que yo me acuerde, yo no he visto que en algún proceso de selección descarten a alguien por no tener, digamos, un diplomado. Si en la hoja de vida se pone un buen perfil, si se tiene, bueno, claro que para el primer empleo yo diría que sí. Estaba pensando en empleos que ya requieran cierta experiencia, porque si uno ya tiene una experiencia previa, pues tenga el diplomado, no, pues pesa más la experiencia. Si uno ve que tiene experiencia de 1 año, 2 años, sea práctica, pasantía o lo que sea, en temas de analítica, pues uno ya sabe que está familiarizado con esos temas, con el flujo de trabajo, y que se va a adaptar a lo que uno hace, porque uno no busca a alguien que ya sea súper experto, sino alguien que se le facilita aprender lo que uno tiene para enseñar pues, dentro de la empresa. Pero para el primer empleo, ahora que lo pienso bien, sí, para el primer empleo, como si uno no tiene una experiencia previa que mostrar, pues el diplomado, el título certifica pues que usted tiene idea de qué se está hablando, qué es lo que uno busca cuando ve la hoja de vida, que la persona que uno va a llamar a la entrevista tenga un perfil como que pueda aprender, que esté familiarizado, como que pueda aprender fácilmente lo que uno tiene para mostrar. Me pasó hace poquito que de recursos humanos nos mandaron una hoja de vida de una persona con una hoja de vida que no tiene nada que ver con lo que nosotros teníamos que hacer, y bueno, y nos hicieron llamarlo a entrevista. Y claro, pues no tenía ni idea de dónde estaba parado, entonces pues ahí uno lo descarta. Pero dentro de las entrevistas, si uno se da cuenta que sí tiene idea, pues por ahí hay futuro. Y para que lo puedan llamar a uno a una entrevista, si uno no tiene la experiencia previa, pues el diplomado sí pesa. Si dice, bueno, no tiene tanta experiencia, recién graduado o esperando grado, y tiene un diplomado, le interesan esos temas, pues el perfil es junior, llamémoslo a ver qué pasa. Es al menos la forma en la que yo lo veo cuando estoy haciendo procesos de selección. Eso me lleva pues a otra pregunta que me gustaría, que digamos, en cuanto a eso de la experiencia, entonces digamos, tú desde tu perspectiva, digamos, ¿qué empresas me recomendarías o digamos sectores como tal, digamos, a la hora de hacer prácticas y pasantías, como pues para también adquirir experiencia, pues a la hora de cuando uno se gradúe, ya al menos tenga cierta experiencia al haber hecho prácticas o pasantías que sean relacionadas, digamos, pues a ese tema? En ciencia de datos o analítica de datos. O sea, que digamos, ¿qué sector me recomiendas tú? O digamos, si se pudiera, pues digamos, empresas en específico, claro está también. Es que más que la empresa es el área, que sea un área de analítica. Yo en LinkedIn, yo ando mucho en LinkedIn, y en LinkedIn a cada rato veo convocatorias para equipos de analítica. He visto, por ejemplo, un estudiante que fue en Da Vivienda Corredores, o Corredores de Vivienda, como sea. Todos los semestres mandan convocatoria de analítica, no sé si sea buena práctica o no, pues el nombre vende, Da Vivienda es una buena empresa, pero he tenido estudiantes que me comentan que están en el proceso. No me acuerdo si alguno ha quedado o la ha seleccionado, pero por ejemplo en Da Vivienda he visto que abren convocatorias para analítica de datos, en Avevillas también. En Bancolombia tiene un programa que me parece muy chévere, aunque hace rato no veo que se lancen convocatorias, que se llama Talento B. Y hay un Talento B en ciencia de datos. Sirve como práctica, como pasantía, también sirve como primer empleo, y es básicamente entrenar personas para las áreas de analítica. Entonces, ese Talento B de Bancolombia me parece muy bueno. Eso como los bancos y todo eso, que es bien interesante. Pero también hay otras empresas. También hubo un compañero que creo que hizo las prácticas en Corficolombiana en un área de Business Intelligence. Y pues Corficolombiana no es una empresa conocida por hacer analítica de datos, pero igual pues tienen que hacer analítica de datos dentro de su quehacer. Entonces, por ahí también he visto que hay convocatorias para eso. Más allá de eso, en este momento no recuerdo de lo que he visto, pero más allá de la empresa, lo importante es que el equipo, la convocatoria sea de analítica. Y LinkedIn, o LinkedIn, como le quieran decir, es una excelente herramienta para eso. Por ahí he visto muchísimas convocatorias para los compañeros. Yo trabajo como auxiliar ad honorem, o sea, como regalado en la unidad de informática de ahí de la facultad. Y por los muchachos que están ahí, que ya están buscando práctica, pues también les interesa el tema. Entonces yo constantemente les mando todo lo que va por ahí que tiene que ver con analítica. Entonces, más allá de ahí le mencioné las empresas que me acuerdo en este momento.
pero hay muchas. Y si le interesa el tema, sí le recomiendo que se abra un LinkedIn y que lo use, porque mucha gente lo abre y no lo usa. Si quieren me sigue, yo por ahí publico a cada rato también ese tipo de información. Ah, listo, listo, sí, tenía como esa duda. Y también en cuanto a lo, digamos, es que yo tengo una confusión, o sea, leve, porque, digamos, obviamente, pues los cursos que tengo, por ejemplo, de Coursera, unos son de análisis y otros de científico de datos. Entonces, obviamente, en análisis, pues como que se usa más que todo es Excel y pues Power BI. Y pues ya para ciencia de datos, obviamente, pues ya lo de programación con Python y pues las diferentes bibliotecas como tal. Pero entonces, tú como tal, ¿qué me recomiendas más es el enfoque? O sea, que me quede más que todo con Python en las bibliotecas o hacer una combinación entre ambas, digamos, casi como que lo hagan destacar a uno. Lo ideal es que maneje ambas, la parte de inteligencia de negocios eh, y la programación y modelación. Sin embargo, uno va tomando como un perfil porque pocos trabajos son tan integrales. Hay muchos trabajos, hay visto muchas convocatorias que piden un montón de cosas, pero cuando uno va a trabajar, lo ponen es a trabajar en una cosa en específico. También depende mucho del gusto. Si me pregunta por mi recomendación, aprovechando que está joven y con energía, sáquese un curso de Power BI y un curso de modelación de Machine Learning o de econometría en Python y en R, porque esas herramientas son muy importantes. No es necesario ser el experto en todas, porque el que mucho abarca poco aprieta, pero sí conocerlas y al menos manejar, al menos saber hacer un tablero. Si le gusta más el tema de modelación y de ciencia de datos, de Machine Learning y eso, pues uno le mete más ganas, que ese es mi caso. Yo le metí muchas más ganas al tema de ciencia de datos, de modelación, de pensar un problema y de buscar la solución eh, a partir de modelos. Eso es la ciencia de datos principalmente. Pero también aprendí Power BI, Tableau y ese tipo de cosas que si bien no soy experto, puedo hacer un tablero, me mandan un tablero y puedo entender cómo está, cómo se hace y además las nociones de lo que es la visualización de datos, que es muy importante, digamos, para dirigir un equipo de analítica. No es necesario que uno sea el ducho en todo, pero sí tener una noción de cómo se hace un tablero, cómo se vería bien un tablero. Eh, y ya también conozco casos de compañeros que se van más por el tema de inteligencia de negocios y se vuelven súper expertos en Power BI, en Tableau, en Looker, en todo ese tipo de cosas, pero también le hacen un poquito al modelo. Entonces no programan tanto como un científico de datos, pero se pueden defender. Y en dado caso, pues pueden coger un modelo, pueden coger un código y hacer algo con él. Entonces, el consejo es que si tiene el tiempo y los recursos, aunque es más de tiempo, porque igual en Google, en YouTube hay cursos gratis de todo. Si tiene el tiempo y la motivación, pues primero aprenda una cosa y después la otra. Ambas al mismo tiempo sí es como dispararle a todo y no darle a nada. Es mejor tener como una ruta. Entonces primero una cosa y después la otra, pero las dos son importantes. Y ya depende de lo que le guste. Eso sí, hay gente que no le gusta modelar, pero le encanta hacer tableros y hay gente, a mí no me gusta hacer tableros, me gusta modelar. Pero eso uno lo descubre ya es haciendo. Ah, dale, sí, porque yo estoy en uno de la unidad que me dices, que es como econometría en Python, pero para principiantes. Pero igual sí, sí era muy bueno, solo que yo tenía esa duda porque yo decía, bueno, aprendo aquí Python, que luego Excel, que luego qué, pero uno como que dice, bueno, aprendo las herramientas, pero es complejo como el camino, digamos, como que le ayuda uno más a la hora, digamos, pues de la empleabilidad como tal. Pero sí, gracias por la duda, igual por solucionarme las dudas. Listo. Igual ahí por el correo, cualquier otra duda me puede escribir. Dale, pues, muchas gracias. Listo. A usted, José. Eh, bueno, no sé si hay algún otro comentario o algo así, o ya cerramos. Bueno, si no hay más comentarios, Jaime, muchísimas gracias por este espacio. Programa de egresados le reitera el agradecimiento a ustedes por asistir a este espacio, a Jaime por compartir
sus varios conocimientos. Esperamos que haya sido un lugar constructivo y de gran aporte para ustedes. Reiteramos nuestra invitación a que sigan participando en estas actividades. No olviden diligenciar la encuesta de evaluación y de asistencia. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.